Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Por su Palabra. En esta oportunidad tenemos el episodio número 3, titulado Responsabilidad. Para este episodio no queremos hablar de una serie en general, ni tampoco de algún personaje en específico, sino que queremos hablar de un caso. ¿Por qué? Porque como ya habrán visto en la portada del capítulo, del episodio, vamos a hablar acerca de Detective Conan, precisamente del secuestro de Akiko Tani, que es el episodio número 2. También es obviamente de los primeros capítulos del manga. Por ahí Pablo me decía que era como del 2 al 5, algo así. Y obviamente, ¿sí? Sí, está desde las dos últimas planas del segundo capítulo, hasta allá hacia adelante. Claro. Y obviamente nosotros no vamos a resumir de qué se trata Detective Conan, porque, como ya dije, es de los primeros capítulos y episodios. Y por otro lado, ¿quién no sabe de qué se trata Detective Conan? ¿Para qué vamos a explicar eso? Si no saben qué es Detective Conan, busquen Detective Conan Opening Latino y ahí, como en 20 segundos, te cuentan de qué trata. El resumen completo. Y claro, entonces queremos hablar de este caso en particular. Ni siquiera del episodio entero, sino precisamente del caso. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Sucede que después de mucho tiempo llaman a Kogoro Mori, que también ustedes podrán conocer como el detective Carlos Guzmán, no Jaime Guzmán. Que no es Jaime Guzmán. Lo llaman para que pueda resolver un caso justo cuando Conan iba con Ran, que conocerán como Claudia, a su casa, porque iban a hacer una suerte de adopción de Conan. Entonces sucede que el detective viene bajando la escalera para poder tomar un auto y cuando Conan se da cuenta que era para ir por un caso que a él le llamaba la atención, se suben al auto con él y llegan al hogar donde lo estaban llamando. Sucede que el solicitante de la ayuda detective de Kogoro era un empresario que a quien le habían secuestrado a su hija. La condición para poder devolver a su hija era que cerrara la empresa por una determinada cantidad de tiempo, creo que era un mes. Un mes. Claro. Entonces comenzaron pensando, bueno, si quieren que cierre mi empresa, tiene que ser algún empresario enemigo, rival, el que secuestró a mi hija. Y además pidieron una cierta cantidad de dinero en una llamada telefónica. En eso el mayordomo de este empresario pregunta, ¿está seguro que esas eran las condiciones para poder pagar el rescate por su hija? Y dice, sí, me lo acaban de decir por teléfono. En eso Conan empieza a pensar, empieza a meter la cuchara en todo el caso. Obviamente él ya no era Shinichi Kudo, no era Bobby Jackson, y no está acostumbrado a no meter la cuchara, pero ahí estaba y empezó a hacer preguntas. Empezó a pensar qué era lo que había sucedido y empezó a patear una pelota como tenía por costumbre para poder despejar su mente, y en eso lanza la pelota y la pelota le llega a un perro que le empieza a ladrar. Era el perro guardián del hogar, y ahí le explican que ese perro era muy sensible con la gente extraña a la casa. Si veía a cualquier extraño, ese perro iba a ladrar. Y esto a Conan le parece extraño porque la sirvienta y el mayordomo del hogar decían que vieron supuestamente a un hombre de negro que entró, secuestró a la niña y se trepó por un árbol que había en la casa y salió. Y solamente el mayordomo agregó el detalle de que además se había escuchado un grito, un ruido que había hecho el secuestrador. Pero en ningún momento nadie mencionó que el perro hubiera ladrado. Entonces esto era muy extraño porque si supuestamente entró alguien ajeno a la casa, el perro tendría que haberse puesto a ladrar y no lo hizo. En eso Conan empieza a tirar unas pistas porque se da cuenta de lo que pasó. Tira unas pistas y ahí Kogoro dice, ya entendí lo que pasó. Pesca al mayordomo y le dice, tú fuiste el que secuestró a la niña. El dueño de la casa, el empresario, dice, ¿en serio fuiste tú? Confiesa, ¿dónde está mi hija? ¿Qué sé yo? Y ahí le dice el mayordomo que la niña está en un restaurante, lo que también le parece muy raro a Conan, pero confiesa su crimen.
Y sobre esta parte queremos hacer una pequeña reflexión, es la más cortita yo creo de todo el episodio, y es que muchas veces no nos damos cuenta de que el enemigo está en la casa. Jamás sospecharon de que el mayordomo pudiera ser el secuestrador, aunque es muy cliché que el mayordomo sea el asesino, secuestrador o cualquier cosa en todas estas cosas de detective. Sino que al tiro empezaron a pensar, ya, a ver, ¿qué compañías pueden querer que la mía cierre? ¿Quién pudo haber querido secuestrar? Conan, por supuesto, también había pensado, este hombre de negro, a lo mejor tiene que ver con la organización que me volvió un niño. Y es un caso bastante rápido, pero aún así se demoraron un poquito en darse cuenta o en sospechar de que el mayordomo era el verdadero secuestrador. Muchas veces es así, tenemos algún problema, tenemos algún pecado quizás y empezamos a echarle la culpa a circunstancias externas, quizás a nuestras condiciones económicas, quizás a nuestra condición social. Muchas veces decimos, no, el diablo, pero no nos damos cuenta de que los responsables y el verdadero enemigo al final somos nosotros mismos. Somos nosotros, lo que hay dentro de nosotros, los que nos causa estos problemas. Claro, y de hecho también si lo llevamos a un plano no espiritual, un plano más terrenal, eso también pasa mucho. Crímenes, violencia, abuso ocurren mucho dentro de los mismos hogares y no necesariamente son cosas perpetradas por gente externa. Sí, es muy probable que una persona cercana a uno, de quien uno no sospecha, cometa algún crimen simplemente porque uno no decide no ver esas cosas y decide, como decía mi hermano, echar la culpa a entes más externos. Pero bueno, el caso continúa. Sí, siguiendo con el caso, porque no todo termina ahí. Porque, como había dicho Daniel, las condiciones del secuestro, o para que se hiciera la devolución de la niña, era, por una parte, que la empresa cerrara por un mes, más unos 300 millones de yenes en billetes viejos, usados, para que no fuera fácil rastrearlos. Y como dijo Daniel, cuando el mayordomo escuchó, ¿cómo que 300 millones? ¿Por qué? Porque él había puesto al inicio solo una condición. Y luego viene una nueva llamada. Y viene otra sirvienta diciendo, señor, está diciendo el secuestrador que tiene que tener los 300 millones o si no, su hija va a morir. Y él dice, pero ¿cómo? Si ya resolvimos esto. Fue el mayordomo Aso, él fue el culpable. Y le dice, a ver, pásame el teléfono. Habla con él y dice, ¿quién es usted? Soy el secuestrador. Si no me da, digamos, los 300 millones, su hija va a morir. Y él escucha en el teléfono cómo su hija le dice, papá, ayúdame. Por lo que todos quedan, ¿qué pasó? No que esto era falso, sino que había sido el mayordomo, no que la tenía él, no que estaba en un restaurante. Todos empiezan a pensar qué pasó. Mowry le da el buen consejo de sigue la llamada hasta que puedas detectar dónde está. Y el empresario, en lo que es la presión, dice, ¿qué? ¿Qué quieres que sepa así como dónde está? Y el secuestrador dice, ¿con quién estás? ¿Estás con la policía? No se te ocurra hacer algo, si no, mato a tu hija. La niña, al escuchar que su padre está al otro lado, dice, papá, estoy en una escuela, estoy en el donde se guardan las cosas en la escuela y veo de acá una chimenea. Ven a ayudarme. Y tú con el secuestrador. Tenían esta pista de hay una escuela y se ve una chimenea. El problema es que por la zona habían muchas escuelas. Es como lo mismo que acá nos dijeran, no, está en un colegio. ¿En cuál de todos los que puedan haber? Muy posiblemente su ciudad también esté rodeado de muchos colegios, de muchas índoles. Conan, en este momento que sabía que tenía que actuar rápidamente, ve que los perros están oliendo la pelota que él estaba usando y dice, estos perros conocen a la niña. Estos perros saben diferenciar quién es de dentro y quién es de fuera. De seguro con su olfato van a poder encontrarla y voy a poder llegar rápido. Toma a Jumbo, uno de los perros, se sube encima en una escena muy caricaturística y casi demasiado ficticia porque es como, ¿cómo se subió a eso? Esto no era un caballo, era un perro. Ya. Tendría que ser muy pequeño, Conan. Sí, maltrato animal aparte, pero ya, vamos. Y el compadre va, esta escuela no es. Y dice, se me está acabando el tiempo. Dice, ella dijo que vio una chimenea. Y dice, mira, este edificio gigante parece como si fuese una chimenea a los ojos de un niño. Y esta es la escuela que está cerca. Va allí, el secuestrador nos muestra que está hablando con el empresario de nuevo y le dice, ya, te voy a dejar la plata en esta plaza. Y dice, ya, listo, perfecto, cuando tenga ese dinero te devuelvo a tu hija. Cuelga y le dice a la niña, bueno, me viste el rostro, así que no tengo otro remedio de que tenés que matarte. Se va a acercar, la va a matar
Y en eso entra Conan y entra Jumbo, el perro. Aquí el perro empieza a morder al tipo. Luego el tipo le pega, el perro se va, sale corriendo. Y en eso luego Conan dice, bueno, no importa, lo venceré. Y se da cuenta que ahora es un niño, ya no puedo ponerse a la fuerza física que tiene un hombre. Dice, bueno, yo soy muy fuerte, soy muy bueno con el fútbol, así que le voy a dar un pelotazo en la cara. Un pelotazo dado con la fuerza de un niño, así que tampoco fue muy fuerte. Y dijo, bueno, ¿qué hago? Tengo que defender a esta niña, sin importar qué. Por lo que el secuestrador empieza con un bate, no sé dónde dejó el cuchillo en ese momento, pero tomó un bate y empezó a golpear y a masacrar a Conan. Lo empezó a golpear, lo dejó muy mal. Y el secuestrador dijo, si ya voy a matar a una niña, ¿qué me importa matar 2 niños? Lo empieza a golpear, hasta que le va a dar el golpe final y ¡pam! Ran Mouri lo detiene, el bate, y le saca la mugre al compadre, le rompe los dientes, lo deja noqueado y explica, bueno, llegó a la casa Jumbo con el zapato de la niña y el padre lo reconoció, así que todos seguimos a Jumbo, lo vimos golpeado, así que sabíamos que él nos iba a llevar hasta acá. Y así es como salvan a la niña, uno de los pocos casos donde salvan de una muerte a un personaje, pero bueno. Y claro, aquí con esta segunda parte del caso tenemos también otra reflexión, y es que lo que hizo el mayordomo de secuestrar a la niña era como un primer nivel lo podríamos asociar a un primer nivel de pecado. Cuando él la secuestra, pide una condición súper sencilla, que era cerrar la empresa y la deja en un lugar relativamente seguro, que era el restaurante. Pero por culpa de esta falsa seguridad, por culpa de esta decisión tan no sé cuál es la palabra, riesgosa, arriesgada, sucede un secuestro peor, donde están pidiendo una condición mayor y donde están a punto de matar a la niña. Y eso pasa con nosotros. Nosotros podemos tomar muchas malas decisiones, y si no nos damos cuenta de lo malas que son esas decisiones, damos paso a que se tomen otras decisiones aún peores. Nosotros cuando sucumbimos, cuando decidimos entregarnos a ciertos placeres, a ciertas cosas que nos ofrece el mundo, finalmente nos vamos entregando poco a poco a otras cosas. Nos vamos arriesgando cada vez más, vamos poniéndonos cada vez en más peligro. Y después de que el caso se resuelve, tenemos el verdadero secuestro. La verdad en realidad del secuestro. Ya está la niña a salvo, está el papá más o menos contento, digamos, pero aún queda resolver por qué el mayordomo en principio quiso secuestrar a la niña. Él había dicho, no, yo lo planeé solo, no estoy con nadie. Cuando le preguntaron por el tipo que estaba al teléfono, dijo, no, yo no estaba asociado con nadie. Se me ocurrió a mí la idea. Pero la verdad es que la idea no se le había ocurrido a él, sino que se le había ocurrido a la niña, a Kiko. Y la condición de que cerrara la compañía durante un mes no era otra cosa que un deseo que tenía la niña de que su padre pudiera jugar con ella. Lo único que quería era simular un secuestro para pedir esas condiciones, y que el padre, que siempre estaba ocupado, le tomara un poco de atención y tener tiempo de padre e hija. Cosa que finalmente consigue. Al revelar sus intenciones, inmediatamente el padre le dice al mayordomo, ya estoy castigado, como castigo vas a reservar un viaje a Australia para mañana, para 2 personas, para mí y para mi hija. Así que final feliz. Sí. Aquí sobre el tema del secuestro, es que nosotros vimos al principio que, bueno, el enemigo puede estar en la casa, que nuestras acciones a veces, el que nosotros nos vayamos de tepenario y coqueteemos a veces con el pecado, hace que luego pequemos peor. Aquí hay un tercer tema. A veces el mal lo hacemos nosotros mismos. Así como dijo en la primera reflexión Diego, que a veces nosotros le echamos la culpa a los de afuera, a otro. A veces somos nosotros mismos actuando mal y llevando a nuestro propio mal. A veces no es que fui tentado, no es que la situación me hizo hacerlo, no. Muchas veces somos nosotros los que nos exponemos al propio riesgo, o de plano nosotros somos los que hacemos el mismo mal. Aunque sean intenciones genuinamente buenas, como la de esta niña de querer jugar y pasar tiempo con su padre, que no lo podía hacer desde que su madre estaba muerta. O sea, una niña que se sentía sola, que se sentía abandonada, que quería ese afecto paterno, pero aún así
con el mal que ella hizo, que fue preocupar a su padre, hacer que se planeara un secuestro, terminó que ese mismo mal, aunque tuviera una buena intención, provocar un mal mayor, que fue casi que muriera ella, y no solo ella, después Conan, cuando la fue a su rescate, que muriera su perro. Así que muchas veces tenemos que tener en cuenta esto. Cuando nos pasa algo malo, cuando estamos en una situación difícil, tenemos que examinarnos. No solo examinar por qué pasó esto, sino qué hice yo tal vez para que esto pase. ¿Qué hice yo o qué no hice para que esto fuese diferente? ¿Cuál fue mi actitud en este hecho que tal vez yo soy el culpable y no tengo que echarle culpa al enemigo, no tengo que echarle culpa a la situación, no tengo que echarle culpa al momento al que yo me regué? Porque muchas veces puede el culpable sea yo mismo y ya no importa nada más. Claro, y recordemos que estamos hablando de cuando nosotros mismos nos ponemos en un riesgo. Obviamente, si a la niña lo hubieran secuestrado, ella no tiene ninguna culpa de nada. O sea, si ella estaba en el patio, no podemos decir es que era culpa suya porque estaba ahí y dijo que la secuestraran. Obviamente no funciona así. Claro, no, culpa suya de no ser... El pecado no funciona así. De no ser una persona fuerte, de no tener 2 pistolas en la mano, es su culpa. Claro. Y el asunto es que cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, tenemos que ver qué clase de decisiones tomamos. Tomándome de lo que decía Pablo, que es muy importante, tengo que pensar qué hice mal yo, en qué me metí yo. Si recordamos la filosofía de Rousseau, él creía que la gente era que era buena de adentro la gente. La gente era de naturaleza buena. Y decía que si tú, por ejemplo, tomaras a una familia, que es una familia buena y tiene un hijo, que es un niño bueno, y tú lo presentas con otra familia donde son buenos y el niño es bueno, y se juntan los niños buenos, van a seguir siendo niños buenos porque no tienen con qué corromperse. Y es verdad que existen estímulos externos que nos pueden corromper. Es verdad que hay cosas externas que nos pueden hacer volvernos malos, pero no es volvernos malos en realidad, es sacar lo malo que hay dentro de nosotros. Y en eso Rousseau estaba completamente equivocado. No somos buenos por naturaleza, somos malos por naturaleza. Y aun cuando, como decía Pablo, podemos tener las mejores intenciones, si no llevamos esas intenciones por un buen camino, vamos a terminar mal. Como dice el dicho, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y el asunto es que la niña no podía salvarse sola. Tenía que llegar un agente externo, tenía que llegar Conan y el detective Kogoro Mori y Ran, por supuesto, que le dio una paliza al malo, para poder rescatarla. El mal viene de adentro de nosotros y no de afuera, y el bien viene de afuera y no de adentro. Nosotros no podemos ser salvos del pecado si no es por Dios. Decía por ahí otro filósofo que somos por naturaleza malos, pero que si lo deseamos, que si de verdad lo queremos, podemos ser buenos. Creo que eso lo decía Maquiavelo. Pero no es así. Por mucho que lo deseemos, si no tenemos a quien nos rescate, que es Dios, no vamos a ser buenos. Y sí, hay gente que es excelente, que es un 7, que se porta bien, que hace muchas cosas bien, pero volvamos también a lo que decíamos antes en el episodio anterior. La salvación no depende de que hagamos simplemente las cosas bien, depende de que tengamos un corazón limpio, que tengamos un corazón arrepentido y que nos demos cuenta que nosotros mismos, por nuestras fuerzas, no podemos hacer nada y no podemos salvarnos. ¿Alguien tiene algo más que agregar? Puede hacerlo. Y si no, le voy a pedir a Pablo que ore para despedir este episodio. Ya. Señor, te damos gracias por este momento que estamos. Te doy gracias porque podemos reflexionar sobre tu palabra. Te doy gracias porque podemos en libertad analizar incluso las series que vemos. Padre, te pido por favor que nos ayudes a analizar a sí mismo nuestra vida, nuestros actos, para poder hacer lo que a ti te gusta, Señor. No ponernos en riesgo, no hacer cosas que vayan a llevar a que hagamos cosas que luego a ti te duelen o que nos van a doler también a nosotros. Te doy gracias por todo esto. Bendice a quien los está escuchando, tanto con los que mis amigos aquí que están hablando, como también los que lo escucharán después en diferido, Señor. Te doy gracias por todo esto, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Dios. Amén. Amén. Entonces ya nos estaríamos viendo en el 4º episodio. Que el Señor los bendiga mucho. Adiós. Adiós.